Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Llegamos a la mitad de la semana laboral, miércoles, y como cada miércoles, pues tenemos aquí como invitado especial en la coproducción a Joaquín Alberto a Ramírez, el distinguido amigo, hermano o camarada, aunque está un poquito ahí de otro lado, pero es un camarada como quiera. Joaquín, bienvenido. No, estamos en la familia Bochita. Siempre firme, ¿verdad? Sí, siempre sí. firme. Y mucho más. No, yo digo incluso Bosch ha sido el sí campeador, porque aún después de su desaparición física, el espectro político que se debate está entre sus seguidores, porque bueno, el PRM, ¿de dónde viene el PRD? ¿Qué fue el PRD? Vos, la Fuerza del Pueblo, el PLD, o sea, los tres partidos mayoritarios ahora mismo vienen de secuela. Así mismo es, bueno, que recuerda que el PRD, según lo que conocimos, porque tú y yo no estábamos nacidos en ese entonces, fundado en 1939, ahí en La Habana, Cuba, y llegó aquí al país después del ajusticiamiento de Trujillo. Sí, exactamente. Creo que el 5 de julio de 1961, si mal no así recuerdo. Mismo es. No recuerdo, fue así que llegó, y a partir de ahí el PRD rápidamente se compuso, se conformó, y logró ganar esas primeras elecciones democráticas que se desarrollaron aquí en el país. Con 59%. Muy efímera la estadía de don Juan al frente de la administración pública, porque quiso instaurar un gobierno que realmente era difícil después de salir de una dictadura. O sea, esas ideas que tenía don Juan, avanzadísimas para la época, no encajaban en un gobierno dictatorial que duró 31 años dirigiendo los destinos de la nación, y que los guardias, siempre ansiosos de poder, y más en esa época, querían su tajada, querían su parte, y como Juan no tenía un equipo militar élite que le obedeciera, pues lamentablemente se lo llevaron, como dicen. Bueno, si nos vamos a la historia de Bosch, es una figura que todo el tiempo está la justicia social, aun cuando él fue evolucionando en su ideología. O sea, una persona que, primero yo digo que por ósmosis, en principio, era austosiano, porque la escuela que el país tenía, el modelo de escuela, traído por Luperón en el 1878, trajo a Eugenio María de Hostos, y toda esa generación, incluyendo a Horacio Vázquez, a Mon Cáceres, y a de lo contrario, Juan Isidro Jiménez, eran hostosianos. Después, el encuentro de Bosch con las obras de Hostos, que tuvo que reeditarlas, de Puerto Rico coge a Cuba, él mismo atribuye que si alguien entendía que su biografía tenía importancia, debían escribir que nació en Río Verde y volvió a nacer en San Juan, Puerto Rico, cuando leyó las obras de Hostos. Entonces se hizo hostosiano, y Hostos era positivista de un personaje español apellido Krauss. Luego, él, con esos principios de justicia social, llega al gobierno, se chocó con todos los poderes fácticos. Con todos los poderes fácticos. Chocó con la iglesia, chocó con los militares, chocó con los empresarios, con los colonos azucareros. Y evidentemente que el gobierno no pudo resistir más de esos 7 meses. Además, un partido dividido. Porque el PRD ahí mismo, cuando don Juan llegó a conducir la administración pública en el año 1962, ya ganó las elecciones en diciembre del 61, pero asumió en febrero del año 62, 62, no 63. No, 63, en febrero 27. El asunto es que apenas duró 7 meses. 7 meses duró el gobierno de Juan Bosch, producto de esa misma divergencia, porque recuerda que hubo unos problemas con la elección del candidato vicepresidencial. Con Buenaventura Sánchez, primero. Sánchez, y entonces pusieron a Segundo Tamayo, médico, cardiólogo. Exacto. Pero justamente ahora, Joaquín, en estas 2 últimas semanas hemos estado conmemorando el fallecimiento de Juan Bosch, 21 años del fallecimiento de Juan Bosch, hecho acaecido en el año 2001, tenemos 21 años ya de la partida de Juan Bosch, y también el primer aniversario de la ida a destiempo de Reinaldo Pérez. En ambos recordatorios, en ambas conmemoraciones, pues salió a relucir que estas dos figuras pueden ser un punto de encuentro entre las dos últimos, o dentro del principal proyecto político creado por Juan Bosch, que fue el PLD en el año 1973, luego de haber dejado
el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y luego en el año 2019 la incisión que se produjo, la renuncia de un importante grupo de dirigentes del PLD, encabezado nada más y nada menos por quien fue el presidente de esta entidad por más de 20 años. Me refiero al expresidente de la República y expresidente del PLD. Y segundo presidente del PLD, después de vos. Exacto, sí, que lo es el doctor Leonel Fernández, primer presidente electo en la boleta del PLD. Entonces, esa incisión pues ha provocado un distanciamiento entre estos dos proyectos políticos, pero que siguen ambos con las ideas del bochismo, como idea, como doctrina, mejor dicho, de gobernanza. Entonces, este acontecimiento más la elección o el triunfo de Abel Martínez en lo que el PLD llamó la consulta para ver quién se podría convertir en el precandidato a la presidencia de la República del PLD de cara a las elecciones del año 2024. Digo precandidato porque según la ley electoral se convierte en candidato ya en octubre del próximo año 2023. Ahí ya sería candidato oficial, oficial. Entonces esto pues se baraja dentro de los analistas políticos como quizá un punto de avenencia, de acercamiento entre ambas entidades políticas que sería necesario para llevar un proyecto presidencial diferente al gobierno de turno, porque siempre me decía mi papá, para cederte la palabra, que al campeón se le gana de dos maneras: por nocaut o que el retador le dé una pela, como decimos buen dominicano. Entonces, para ganarle a Luis Abinader, el presidente actual de la República Dominicana, que quiere hacer o no, mantiene una tasa de aceptación, si se quiere, aceptable. No vamos a decir buena, pero aceptable, por lo menos en el discurrir de estos 2 años y meses que lleva al frente de la administración pública, porque montó un gobierno en base a promesas, sigue haciendo promesas siendo presidente de la República, todavía no despierta que es presidente de la República. Entonces, como sigue en promesa constante, quizás pues, puede mantener una tasa de aceptación, si se quiere, aceptable. Sí, un presidente siempre va a tener una adhesión por agradecimiento de 20.000 tipos, más en un país como el nuestro, donde la administración pública tiene 600 y tantos mil empleados, de un país de 11.200.000 personas, 600.000 empleados. Estamos hablando que prácticamente 3 millones de gente, de los 11, depende del gobierno, directa o indirectamente. Y ahí están los ascensos, ahí está la entrega de apartamentos, ahí está la entrega de tierra, ahí está hasta que una gente lo hayan sacado de la cárcel por un exceso de autoridad de un policía. Todo eso genera adhesión, genera un agradecimiento. Entonces, un presidente va a tener siempre un piso. Y además, no hay manera de dividir la acción partidaria de la política. Un presidente inaugura una obra, pone a la disposición del pueblo un servicio, eso tiene siempre una repercusión en el punto de vista electoral, y eso lo va a tener Luis Abinader durante todo este trayecto. Lo único es, y ese era un tema que yo quería estudiar y ahora uno se da cuenta, fíjate cómo el Banco Central tiene que aumentar el interés de la política monetaria para evitar que aumente el consumo en el país, para evitar restringir un poquito la demanda y evitar la inflación. Lo que quiere decir evitar que se eleve la tasa de cambio también. Por lo tanto, para el presidente Abinader es difícil, porque incluso ya la hora de haber hecho una reforma fiscal se le pasó, y él va a tener que navegar en esas turbulentas aguas que hasta ahora todos los presidentes que se han sometido a un proceso de ratificación o validación por la población en el voto no le ha sido favorable. Ha habido un deseo de la gente de cambio. Entonces, en eso se queda, vamos a decir, en estos dos partidos que tienen una raíz común y que es muy difícil. Por ejemplo, un partido que fue doctrinario, donde la persona se educó, se formó, había una metodología de hacer el asunto, de que haya un distanciamiento. Ahora, cuando la gente entra
sin ningún tipo de formación ideológica ni política, pues no crea ese apego, ese arraigo, vamos a llamarlo así. Pero hay una raíz común que yo digo que ha sido los personalismos, porque por más que haya escrito Leonel Fernández, o Danilo, y no conozco un solo libro de Danilo Medina, no hay un libro de formación ideológica que te puede decir leonelismo, bueno, ¿qué significa? Danilismo, ¿qué significa? Sí, danilismo tampoco. Sí, Ahora, sí. bochismo sí, porque yo digo, bueno, bochismo es un amalgazamiento del marxismo. Yeah. O sea, vos, en esta trayectoria que hablamos, derrocado el 63, con una intervención militar para impedir su retorno, comenzó a estudiar marxismo en el 69 en Francia, en la librería Maspero, y ahí se hace marxista en ese momento. Y ya él dijo, bueno, pues yo tengo que interpretar ahora la historia dominicana con este método que yo estoy aprendiendo. Y ahí vino el libro de la Composición Social Dominicana. Un libro de consulta en el continente, no en República Dominicana. Historia e interpretación se llama el libro. Sí. Entonces, le dio una visión de la lucha de clase y de la lucha entre la capa y la pequeña burguesía. Y vos entonces ya tenía en su cabeza la formación de un partido de nuevo tipo, que fue el PLD, que hay que reconocer que nos hemos distanciado. Si vamos a la fuerza del pueblo y nos vamos al PLD, nos hemos distanciado un tanto de esos valores, hay que rescatarlo un tanto. A veces no me gusta como esta celebración de los dientes hacia afuera, que no es como la práctica de vos. Interiorizarla. Porque vos pudo haber, se hubiese asimilado a lo que había visto y hubiese sido presidente todavía hoy. Pero él asumió tal asunto, por ejemplo, tomar la ganancia, por ejemplo, Ramón, de los precios del azúcar, decirle a los colonos, mire, ustedes van a ganar hasta aquí, a partir de esa ganancia de ahí para arriba, la va a utilizar el Estado en proyectos habitacionales para que la gente lo batelle, era para que la gente dijera comunista. Míralo ahí que es un comunista. Bueno, yo pienso, Joaquín, que realmente esas dos fuerzas políticas, las dos líderes de la oposición, que no hay otra fuerza política opositora aquí en la República Dominicana. Quedan bisagras. Bueno, pero bisagaritas, ni siquiera no llegan a bisagra, porque la bisagra es un elemento importante para mover una puerta. Bisagaritas. Son de una puertecita pequeña. Sí, de puertecita pequeña, de closet, de puertecita de closet, o de gabinete, como decimos. Entonces, no bisagra de puerta que permitan acceder a una casa, a una vivienda o a una nave industrial. Entonces, pienso que ahora tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo tienen una oportunidad envidiable como para allanar el camino para un acercamiento de cara a la contienda electoral del 2024. No en estos momentos, porque ahora lo que tiene que hacer cada fuerza política es crecer de manera independiente, consolidar su fuerza, pero cuando llegue el momento ya a mediados del próximo año 2023, recuerda que el año 2024 va a ser el segundo ciclo electoral donde se van a celebrar elecciones separadas del nivel municipal, luego congresual y presidencial. El nivel municipal no en un mismo día, sino con 3 meses de diferencia. La municipalidad va a elegir alcaldes, directores de distritos municipales, suplentes de directores y regidores en febrero, que justamente se juramentarán el mismo en abril, 24 de abril, pero se eligen en febrero 24 de abril, que es el día de los municipios, el día de las alcaldías. Entonces, ya luego, en el mes de mayo, 16, creo que el 20 de mayo que caería en la tercera. El tercer domingo. Creo que cae el 20 de mayo. Sí. Ahí se elegirían los senadores, diputados y el presidente de la República. Se dice que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo necesitan aunar esfuerzos para presentar una propuesta común de cara a las elecciones de febrero del año 2024. ¿Por qué? Porque los resultados de esas elecciones influyen de una manera u otra en las elecciones de mayo para elegir los diputados, senadores y el presidente de la República. Porque no necesariamente quiere decir que el que gane en febrero va a ganar en mayo, no necesariamente, pero sí influye. La gente, el dominicano no le gusta votar por el que va a perder. Eso está claro en eso. No sé cuál es tu opinión al respecto. No, es así. La elección en febrero condiciona. Ahora, como tú dices, habrá que esperar las mediciones, como yo digo,
de las encuestas creíbles. Aunque cada quien tenga, yo sé que cada candidato tendrá una firma Sí, claro. que trabaja con ellos, pero a veces esas encuestas fallan. Fallaron la de Lula, la primera vuelta, que le daba una ventaja de un 11, un 12%. Por eso yo incluso el análisis que ustedes hicieron ayer, muy bueno, veo, yo no voy a hacer pronóstico, porque es que las encuestas fallaron. Entonces acá yo sigo religiosamente firme en esas tres. Cuando hable de esas tres, para que los televidentes que nos están viendo y escuchando sepan, Galo, Greenberg y Mark Penn, para mí. Ya, esas son la Biblia de las encuestas. Para mí, yo tengo antiojera con eso. Entonces, cuando veamos cómo estamos, eso podrá determinar hacia dónde nos dirigimos. Es un problema de datos, de información. Yo sé que todo el mundo va a trabajar primero de manera independiente, pero llegará un momento de entendernos, o de analizar, de reflexionar. Bueno, Joaquín, en esta semana pues se dio algo que aquí en el país no está como muy popularizado, muy desarrollado esto. En Haití sí, los famosos secuestros. Una señora ya de cierta edad, más de 70 años de edad, la señora Daisy Esperanza Hernández, sus familiares habían denunciado que había sido secuestrada, que estaba desaparecida. ¿Y qué sucede? La policía pues rápidamente accionó y, entre comillas, solucionó el caso. Pero inmediatamente la policía y el Ministerio Público, sin hacer una indagatoria a fondo de lo que ocurrió, dice que eso fue un autosecuestro, que la señora Daisy Esperanza Hernández se había puesto en contacto, se había puesto de acuerdo con sus captores para reclamar a sus hijos un rescate, nada más y nada menos que de 2.2 millones de pesos, que para muchas personas aquí en este país, o para pocas personas en este país, no es nada, pero para una familia pobre como la familia Hernández representa una fortuna. ¿Dónde iban a conseguir ese dinero? Según narra una de sus hijas en una entrevista que concedió hoy en la mañana a un popular programa televisivo, pues la señora ese mismo día, cuando se produjo el desaparecimiento de ella, llamó creo que a las 3:00 de la madrugada, diciéndole a sus hijos lo que le estaba ocurriendo y que estaban pidiendo un rescate, sus captores. Volvió a llamarlo 1 hora después, diciendo lo mismo. 3 llamadas se produjeron. Mira la señora en pantalla, una señora que se ve que no es una bebé de 40 años, una señora que supera los 70 años de edad, 72 años de edad. Entonces ahora la familia Hernández está reclamando a la policía y al Ministerio Público que expresen ante el país qué fue lo que ocurrió, cómo supuestamente se rescató la señora y quiénes estaban detrás de ese secuestro, que gracias a Dios pues no causó daño físico a la señora, y los familiares no tuvieron que buscar esa cantidad de dinero, esos 2.2 millones, pero sí ha dejado a la señora con trauma psicológico. ¿Por qué? Porque una enfermera pensionada como es la señora, que tiene su pensión, dice su hija, tiene su casa viuda, tiene su casa cómoda que le permite, no la debe, no tiene que pagar alquiler, está enferma, aquejamiento producto de la edad, pero no tiene una enfermedad terminal, no necesita, pues, no tiene un novio que digamos que tenga que mantener, ¿verdad? Entonces como que choca un poquito, a sus hijos le ha chocado esto. Un novio chapeador. No tiene un novio chapeador, entonces están reclamándole sus hijos a las autoridades correspondientes que pongan los puntos sobre la IE para, si se quiere, devolver la dignidad lacerada de la señora Daisy Esperanza Hernández. Bueno, en el libro de Maquiavelo, del Príncipe, él planteaba que era mejor matar a una persona que afectar la economía de alguien. La gente perdona más fácil eso. Y esto, como quiera, deja algo intangible y es siempre un poco de duda de si pudo ser o no pudo ser. Por lo tanto, yo me sumo a ese reclamo de la familia.
la familia Hernández, porque el Ministerio Público, cuando le interesa, filtra un expediente de 3.400 páginas. ¿Por qué que debe ser más corto? Yo no creo que este expediente llegue a 200 en el interrogatorio. No lo hace público, que lo haga público, y ahí uno puede dilucidar qué versión dio cada quien, qué dice ella misma también, y quizá pueda restaurar un poco la confianza en el seno familiar, porque yo sé que aunque la peguen con coquí, escúchame que yo te haga promoción de ese producto, va a ser difícil, ya la integridad ahí se ha perdido, y quizá ella, doña Esperanza, pueda tener esa preocupación de qué podría pensar precisamente hijos, porque no estamos hablando de primos. Y los nietos de esta señora también, los nietos. Mi abuela es Ani Peña, una de sus hijas, que la que acudió a un espacio televisivo en la mañana de hoy, está reclamando que la policía limpie el nombre de su mamá, de su madre, que la limpie, que divulgue al país dónde se encontró la doña, quiénes la tenían, que divulgue al país esto. ¿Por qué? Porque mientras tanto, volvemos a reiterar lo que dijimos hace un momentito, es una señora que se prestó para muchas personas a esta vagabundería de autosecuestrarse para reclamar dinero. Sí, pero me luce que la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público debe dar esa información, porque eso no es de seguridad del Estado, ni tampoco está en una fase investigativa. El caso fue resuelto ya. Claro. Yo creo que ese expediente tienen que hacerlo público como han hecho público otros. Claro. Porque es que en realidad la policía, por este hecho, quiere demostrar ser más eficiente que todo. ¿Por qué no ha sido eficiente en la captura de los asesinos de Víctor Herarte? ¿Por qué no han sido eficientes en el esclarecimiento de otros hechos que han ocurrido aquí en el país? Hechos abominables. ¿Por qué no han sido eficientes? ¿Por qué? Porque no han puesto el empeño necesario en resolver esto. En el caso de Víctor Herarte, lo que quieren es asesinarlo 2 veces. Bueno, fue por un asunto bueno, que cada quien tiene derecho a vivir su vida como entienda, ¿verdad? Entonces, si se produce un hecho sangriento como el que se produjo, el deber de las autoridades correspondientes es dar seguimiento a eso. Tenía a 3 nacionales haitianos presos, porque supuestamente fueron ellos que lo asesinaron, tuvieron que liberarlo, porque no encontraron indicios de culpabilidad de que fueran ellos los que cometieran el hecho. Hay uno que supuestamente huyó, y ese es el que están detrás, porque por algo huyó, los otros 3 lo encontraron fácil, pero este cuarto no lo han encontrado. Entonces la policía debe ser eficiente y ver si en verdad es un nacional haitiano que está huyendo, cuando viene a ver un dominicano. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque a un amigo en común entre tú y yo, que no voy a citar el nombre por razones de ética, hace aproximadamente 15 días, le robaron en su casa. Él vive en un exclusivo sector de la capital dominicana, y en las cámaras él observa quienes perpetúan el hecho. Buscó una copia del video, fue a la policía a querellarse, y la policía ve en el video y dice: no, nosotros sabemos quiénes son. Esos son 2 haitianitos que están robando por aquí. Pero ¿cómo lo capturamos? Pues esa gente no tiene cédula, no tiene pasaporte, no tiene nada. ¿Dónde podemos conseguirlo? Y un haitiano se parece a otro, igual que el chino. Igual que el chino, ¿verdad? Tú ves un chino, tú no sabes si es chino. Nosotros le decimos a todo el que tiene rasgos asiáticos, le decimos chino. Sí, pero puede ser coreano. Puede ser coreano, puede ser japonés. Puede ser laosiano, puede ser vietnamés. Pero todo el que tiene rasgos asiáticos aquí en República Dominicana le dice chino. Sí, así. No se le dice que no, puede ser un coreano, puede ser un japonés. No. Es un chino inmediatamente. Pero vamos a esperar que en las próximas horas la policía
devuelva la otra tranquilidad que requiere la familia Peña Hernández, que como tú muy bien dices, que se divulgue a través de los medios de comunicación el informe entero de cómo se produjo este rescate de la señora. Y eso quiere decir lo que tú estás hablando ya de los nacionales haitianos, que habrá que tomarle el iris, porque no solamente la huella digital a quien sea, con el nombre que ellos entiendan que deben ponerse, pero como el iris es único y la huella, sí, ahí tenemos una identificación. Bueno, pero el asunto es que ellos cometen un hecho aquí, un ejemplo, y no se van a ir por las fronteras oficiales, no se van a ir por la Jabón, ni por Pedernales, ni por la Piña. Se van por donde mismos regresaron. Y nadie lo va a capturar ahí porque aquí hay una frontera inteligente, como el muro inteligente que se está construyendo, pero es un muro medio bruto el muro. Bueno, es que no es el muro, la frontera física, es el muro, la frontera moral de quienes están envueltos en eso. Ese muro no se ha construido. Joaquín, me alegra bastante que el sector empresarial dominicano, aliado al Ministerio de Turismo, pues restablecieran esos vuelos que se desarrollaban en la década de los 70, los 80, entre Pedernales y la capital dominicana. Y digo restablecieran porque lo están vendiendo como una novedad. Señores, no es una novedad. Esos vuelos se efectuaban diario, y después pues se fueron reduciendo y se hacían 2 veces por semana, tal y como se van a hacer ahora. Pedernales en aquel entonces tenía 2 importantes fuentes de generación de empleo. Tenía la Alcoa, la explotación minera de la Alcoa, y tenía también, esa era la aluminio. La bauxita se convertía en aluminio, y tenía también allá Pedernales una famosa fábrica de cemento, que la compró ahora el empresario Pepín Corripio. La tiene paralizada, pero es propiedad de Pepín Corripio. Entonces, eso producía un intercambio, un flujo entre la capital dominicana y Pedernales. Muchos técnicos calificados que trabajaban para la Alcoa, pues vivían 3 días aquí en la capital y 3 días allá. Porque Pedernales siempre ha estado lejos, no es ahora que está lejos, siempre ha estado lejos. Sí. Entonces, sin duda alguna, pienso que estos vuelos entre Pedernales y la capital dominicana, pues servirían de mucho para las empresas de ramo turístico que quieren invertir en Pedernales y que se han interesado en esto. Pero hay algo muy importante a tomar en cuenta. Los costos son, yo diría que son bastante económicos, $100 ida y vuelta, porque se habla de los 50, no hablen de los 50, hablen de los 100, porque tú no te vas a quedar allá, ¿verdad? Medio vuelo 50. Sí, son unos 5.200 pesos, imagino. 5.200, entonces, no sé, ya 5.300, la prima está al 53, okay, sí. 5.300 y algo. Entonces, que hablen del costo ida y vuelta del pasaje. Esto, pues, sin duda alguna, el que quiere conocer Pedernales es sumamente importante. 35 minutos aproximadamente de vuelo, una empresa, una línea aérea de muy buena reputación, de vuelo doméstico aquí, y también con vuelos entre los países vecinos, Air Century, el que va a servir estos vuelos. Pienso que el gobierno dominicano debe aprovechar esto y, si se quiere, coordinar con la empresa y, si es posible, bajar un poco los costos en la medida en que sea más demandado, de que no solo viajen 2 veces por semana, sino que puedan viajar 3 o 4 veces por semana. ¿De acuerdo? Porque el que va a Pedernales, pues indudablemente tiene que abordar otro transporte terrestre allá para desplazarse a los lugares que quiera. El que viene de Pedernales aquí a la capital, lo mismo tendría que hacer, porque es el aeropuerto Higüero. Se va a conectar el aeropuerto doméstico de Pedernales, que está en Cabo Rojo, con el aeropuerto ya internacional de Higüero, que está en Santo Domingo Norte. Joaquín. Bueno, lo que hay que ver es toda la infraestructura también que debe tener Pedernales o su provincia vecina, porque la provincia vecina ahí es
Barahona. Barahona. Vecina, pero queda bastante distante también. No, pues, por lo menos le queda cerca de Riquillo, sí. Le queda cerca... ¿Le queda más cerca que la capital? Sí, Ojeda, Juan Esteban, si sigue subiendo a la Ciénaga, son los lugares que le queda más cerca. Yo el área la conozco muy bien porque como yo he sido un guardia del PLD, me voy trasladando. Ahora yo estoy en Samaná, pero yo estuve en el 95 en esas 4 provincias del suroeste, de la llamada subregión de Riquillo, Barahona, Pedernal, Independencia y Bauruco. Y siempre he tenido el estilo de reunirme rotando. Entonces nos rotábamos de municipio y en ocasiones nos reuníamos en Oviedo, que es uno de los municipios de Pedernal, y son 2, Oviedo y Pedernal mismo. Pero ¿qué sucede, Ramón? Que tú quieres algún servicio y tú no lo encuentras. Tú quieres hasta un tipo de comida determinada y tú no lo encuentras hasta llegar a Asua. Así es. Entonces, hay que ver cómo esto se ve ventajoso. Sí. Atractivo. Yo, que me traslado a larga distancia en vehículo, estamos hablando ahí de unos 18 galones de combustible. Y yo sé que se iría un poquito más si tú haces recorrido por tierra. Sí. Más la ventaja del tiempo, porque 35 minutos. Comparado con quizá 4 horas y media o 5. Bueno, que Pedernales tiene que ser más de 4 horas. Sí. Además yo digo, incluso como médico, que cuando usted maneje 2 horas, párese, deténgase, relájese un poco, hágase un vaso de agua, un refresco, un jugo o algo. Estar tanto tiempo atento a todo puede causarle a usted mucha dificultad y trastorno en el sistema nervioso, porque el que maneja tiene que estar pendiente a la pista, se te cruza un animal, pasa un joven, se atraviesa un motorista en sentido contrario, pues tú tienes que estar viendo con todo el panel interno del vehículo, de cualquier fallo, cualquier calentamiento que haya, del combustible, un asunto eléctrico, lo que fuera. Entonces, tanto tiempo, intención, pendiente de tanto asunto, necesita de que la gente no haga nunca un viaje entero como harían los pitchers antes que llegaran del primero al 9º inning, no, sino que haga sus pausas, se detenga en algunos lugares. Y bueno, vamos a ver si esto incentiva un tanto el turismo, quizá en Bahía de las Águilas, que yo diría que es el mayor atractivo turístico que pueda tener Pedernales, que después es de las provincias más pobres del país y con una escasa población y mínima infraestructura. O sea que, como tú decías, quizá en los tiempos de la Alcoa, que habían personas, ejecutivos, técnicos, que trabajaban allá, pero residían aquí en la ciudad capital, había, yo diría, un público cautivo, había unos pasajeros que estaban obligados a ir y venir, pero ahora eso depende mucho de la voluntad de la gente, porque hace tiempo que ya la Alcoa dejó sus operaciones en el país. No se produce, que yo sepa, ningún tipo de producto de minería, como antes era la bauxita y el aluminio, y ahora tomará tiempo crear las condiciones para que Pedernales se convierta en un polo turístico, como lo ha sido La Romana, como es ahora mismo la provincia de Altagracia, como lo fue en su momento Puerto Plata y como lo sigue siendo Samaná. Pero también hay que decir que las aeronaves que se han puesto a la disposición del público son de poca capacidad. Creo que son 18 pasajeros, 20 pasajeros aproximadamente. Excelente. Que son vuelos para ejecutivos, para pequeños grupos. Ya no cree usted que, 10 personas nos pusimos de acuerdo y no vamos a Pedernales. No, tienen que, con tiempo suficiente, hacer esa reservación y pagar tanto la ida como el regreso.
Entonces ya cuando usted tiene un grupo de 15 o 20 personas que ya están ahí, ya no hay para otro más. No, pero está bien, por el mismo tráfico, la demanda que pueda haber Pedernales, Santo Domingo. La gente dirá ahora mismo, bueno, qué atractivo me ofrece Pedernales, que no sea ir a Bahía de las Águilas. Bueno, también puede ser importante para las personas, los comerciantes específicamente, los empresarios que residen en Pedernales, para viajes de salud. Usted tiene una cita médica mañana, suponiendo aquí en la capital, para ver su médico, porque en Pedernales no hay médicos especialistas. No habrá mucho. No habrá mucho. Habrá muy poco. Quizás puede haber un ginecotetra, que es una de las especialidades más recurridas, pero dudo que exista un cardiólogo. No, sí, como médico te puedo decir que las especialidades se concentran aquí en el Gran Santo Domingo. Es exacto. Cierto, entonces, cualquier viaje de salud, alguien que esté aquejado de salud, pues puede aprovechar esa oportunidad. Le beneficiará entonces más a la población de cierto estrato social de Pedernales, que no son muchos tampoco. No, debe ser muy poco. Bueno, quizá ahora con el atractivo del turismo, en poco tiempo, pues puede ser que muchas personas... Yo te diría de antemano, en mi bola de cristal, Ramón, que cuando el gobierno haga el censo, se va a hacer el censo, porque yo un poquito tímido, pero ya se tiene pautado. Yo estoy pronosticando, y esto se graba, ¿verdad?, de que la población de Pedernales va a disminuir con relación al censo anterior. Bueno, Joaquín, me alegra bastante las declaraciones ofrecidas por el director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, la ONSA, el ex diputado Radamés González, con relación al tema que el gobierno dominicano trató de poner en la palestra pública la semana pasada, que es el transporte escolar. Dice el director de la ONSA que aplicarían para la aplicación de este transporte escolar el mismo sistema de transporte gratuito para estudiantes y policías. O sea, que el gobierno, un gobierno que se ha caracterizado por promesas y muchas de ellas difícil de cumplir, cuando le tiró este otro problema al Ministerio de Educación, el famoso transporte escolar gratuito, un gran problema, porque veíamos la pasada semana, tú recuerdas, que los estudiantes de determinada escuela viven en el perímetro de esa escuela, por lo menos 1 kilómetro o 2 kilómetros a la redonda, viven en ese perímetro. Entonces, establecer un transporte escolar para esos estudiantes sería ideal, sería fenomenal, excelente, pero habría que trazar rutas o buscar a estudiantes casa por casa. En Estados Unidos se usa el transporte escolar exitoso en la Florida, en la mayoría de los estados del gran Estados Unidos, pero tienen ruta y hay jóvenes que están a 5 kilómetros, millas, que diga, allá es millas, sí, usan millas. A 20 minutos, allá es por tiempo que se mide, 20 minutos, 30 minutos, pero aquí no. Aquí no, entonces me alegra, parece ser que el gobierno como que va a recoger esto. Ya puse a hablar al director de la ONSA, que para los estudiantes quizá que están un poco distantes del centro de estudio donde van a cursar sus respectivos asistencia a clases, pues van a establecer el transporte en la ONSA. Y creo que sería importante fortalecer a este medio de transporte colectivo de pasajeros, que este gobierno poco a poco lo ha ido debilitando con la creación de diferentes corredores. El primer corredor, el de la Unión de Cáceres, el segundo corredor, un poquito tortuoso, el de la Churchill, el tercero, allá en la avenida Charles de Gaulle, que ha tenido inconvenientes para la instauración de ese corredor, debilitando el transporte público de pasajeros, porque esos corredores es un aumento automático del precio del transporte colectivo. De los 15 pesos que se paga en la ONSA, usted pasa a pagar 35 pesos. Para usted, para Joaquín no es nada, 15 pesos más, pero para una persona que tiene su presupuesto elaborado en base a un transporte en la ONSA de 15 pesos, que tenga que pagar 20 pesos más en cada vez que se monte, y se supone que no se va a quedar en el lugar donde va, sino que va a regresar, se le están sumando alrededor de 40 pesos más al transporte. Es un poco tortuoso. Joaquín. Bueno, ojalá que no dé tiempo, porque tú tienes muchas vertientes. Sí. La primera, recuerda, Ramón, que yo decía que el presidente Abinader tenía que
definir sus prioridades, porque anda dando patada voladora lo que se le ocurra, y entonces no mide las consecuencias de esto. Como gobierno hay tecnología, ahora hay una georreferenciación, eso es bien fácil. El Estado Dominicano, vía el Ministerio de Educación, puede saber dónde está ubicado cada estudiante y sabe dónde tiene cada centro educativo. Y por ahí, por la distancia, como usted hablaba, se puede saber la verdadera necesidad, porque creo que cuando se habló de esto para dar un boom, incluso fue hecho público con toda la parte ceremonial. Parecía que yo estaba viendo la Casa Blanca. Para comérsela, como decimos un buen dominicano. Sí, entonces, pero no midió la operatividad de esto. Segundo, como tú planteas, ciertamente los sectores más pobres, la comida y el transporte da más fuerte, porque cuando tú tienes un sueldo de clase media, la comida y el transporte apenas te es un 11 o 12% de tu presupuesto, pero la masa popular, eso llega a ser el 60%. Sí, sí, eso es. Cuando solo en el transporte, el 35% de tus ingresos se van en transporte. Si tú le sumas que tienes que comprar un plato del día, que ya está en 200, el plato del día. Por eso, entonces ahí el impacto es mayor. Yo pienso que el Ministerio de Educación tiene que sentarse, porque parece ser que no sabe tampoco qué hacer con el 4%, y ver y definir las prioridades en todas las instituciones y en todos los gobiernos. El problema número uno es cómo ejecutar. Los planes son maravillosos, son unos mamotretos así, grandísimos. El país está súper estudiado en todas las vertientes, en todas las dimensiones, pero no ejecutamos. Y lo que recomiendan los expertos es que uno lo que haga es ver cuáles son verdaderamente las metas crucialmente importantes que se puede tener. Y yo creo que ellos no la tienen definida, ese es el problema. Yo espero, Joaquín, que ya casi nos estamos despidiendo, que el censo que se va a levantar la próxima semana dé la suficiente información, arroje las informaciones que se requieren para que este gobierno lo use y en el año y pico que le queda de gobierno puedan planificar. ¿Por qué? Porque el censo se hace para eso. ¿Verdad? Ojalá que le paguen a los empadronadores, porque siempre se guardan y se secuestran los resultados. Okay. Bueno, pues, señores, se concluyó por el día de hoy Conversación Franca. Vamos a esperar que mañana, Dios mediante, estén de nuevo con nosotros en otro encuentro de Conversación Franca. Y el miércoles próximo, que nos den seguimiento, que Joaquín Alberto estará de nuevo con nosotros. Hasta una próxima entrega. Sí.